Bueno, volvimos a YouTube, ¿no? Volvemos a aparecer después de varios meses. Para los que no nos conocen, somos Nico y Sofi. Hace 5 años que nos vinimos a Europa y la idea es recorrer todo el continente con nuestra casa y ya llevamos bastante. De los 46 países, ¿cuántos países llevamos? 26 países ya los tenemos conocidos, ya pasamos por ahí. Tenemos dos objetivos de este viaje. Uno es ver las auroras boreales y el segundo es conocer toda Europa. Y bueno, ya les vamos a contar qué vamos a hacer este año, pero el año pasado, que arrancamos con YouTube, estuvimos por los Balcanes recorriendo un montón de países. El año pasado recorrimos 14 países y todo eso lo subimos a YouTube en 33 capítulos en el que mostramos nuestro recorrido y también nuestra vida en el motorhome y qué sé yo. Y bueno, ¿por qué estábamos desaparecidos? Estuvimos desaparecidos por dos motivos. El primero es, nos fuimos a Argentina de visita, ahí nos tomamos unas vacaciones de las redes. Y el segundo motivo es trabajo. Día 1727 viviendo en un motorhome. Y te mostramos cómo pasamos un domingo lluvioso acá adentro. Estuvimos con mucho trabajo y no pudimos generar el contenido. Sofi es diseñadora gráfica, yo soy desarrollador web y es nuestra principal fuente de ingresos, y cuando tenemos que trabajar a veces tenemos que relegar un poco las redes sociales. De las redes sociales lo hacemos porque nos gusta y nos divierte también a nosotros el día de mañana poder ver los videos y decir, mirá, estuvimos en Albania. En Turquía, estuvimos con los globos. También estuvimos en el sur de España, hicimos toda una ruta con mi mamá. Después ahora estamos en Galicia, en la otra punta de España. Subimos un video la semana pasada en el que mostramos algo típico de España, que es el pulpo, así que si no vieron ese video, también los invitamos a ver ese video o los videos anteriores. Nos sorprendió mucho que nos hayan dicho, chicos, que están desaparecidos. Creo que por ahí no dimensionamos que la gente ve nuestros videos. Es como, no sé. La buena onda que recibimos es genial, y es por eso que ahora nos da muchas más ganas de volver a subir los contenidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? ¿Cuál es el plan? Este año lo empezamos un poco tarde, estamos en junio, lo vamos a llamar una temporada tal vez. Arranca nuestra temporada en Galicia, hoy estamos en Galicia y la idea es salir directamente para ver las auroras boreales. Vamos a cumplir uno de los dos sueños que teníamos cuando empezamos este viaje, lo vamos a cumplir 5 años más tarde, pero lo vamos a cumplir. La idea es este año llegar a ver las auroras boreales. Así que nada, si nos quieren acompañar también a llegar a ese sueño que tenemos, y después veremos cuando terminamos este recorrido por Europa. Esta etapa la vamos a dividir en dos partes. Primero ahora nos vamos a ir corriendo de Galicia a Dinamarca, que lo vamos a subir videos sobre eso. Vamos a recorrer Dinamarca, después tenemos un viajecito chiquito a Estados Unidos, que eso nos atrasa un poco con el tema de los nórdicos, que por ahí nos va a agarrar un poco el frío, creo. Ya vamos a hablar sobre el plan específico del año y por qué estamos más o menos haciendo esta etapa de correr y después de ir más tranquilos. Vamos a recorrer Dinamarca, vamos a conocer Finlandia, Suecia, Noruega, y si nos da el tiempo y bajamos con un poquito de envión, Lituania, Letonia y Estonia. Si llegamos a completar eso, que estaría genial, pero si no, no pasa nada, total nada nos apura. Llevaríamos recorridos 33 países y no nos quedaría casi nada. Estamos muy contentos de volver a salir a la ruta, nueva temporada en YouTube y todo. Y nada, espero que... nada, no sé, nos acompañen. Que nos acompañen en este viaje, siempre lo decimos, o sea, está buenísimo que nos acompañen. Van a estar acá atrás sentados con nosotros mientras estamos recorriendo. ¿Empezamos? Miren dónde estamos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, uno de los motivos por los que venimos y nos quedamos en España tanto tiempo es para prepararnos para la nueva temporada. Nosotros todos los años tenemos que venir a España a hacer la ITV, que es lo mismo que la BTV en Argentina, es como un chequeo mecánico
Además, cada vez que venimos a España, aprovechamos y le hacemos mantenimiento a la camioneta. No solo de motor, sino también cosas en la vivienda, en la casa, claraboyas, lo que sea. Antes de salir a la ruta, que hoy mismo ya nos vamos, queremos mostrarles tema mecánica y vivienda. Y si se animan, que nos dejen en los comentarios a ver cuánto creen que gastamos a medida que vamos diciendo todo lo que le hicimos al motorhome. Sí, la lista es larga. Empezamos con el motor. Los primeros cambios que le hicimos al motor fueron cambio de aceite, eso es básico y rutinario, todos los años hay que hacerlo, o cada 15.000 kilómetros, lo que pase primero. Segundo, cambio de la distribución. Nosotros ya nos tocó por tiempo, hace 5 años no se lo hacíamos, así que se lo hicimos antes de viajar para estar seguros. Después, el parabrisas. Cuando compramos la camioneta tenía un piedrazo chiquito que preferimos cambiar el parabrisas y ya lo tenemos nuevo para salir a la ruta. Cambio del motor de arranque. Cuando le dabas a la llave a veces le costaba un poco, estaba pesado el motor, probamos a engrasarlo y seguía yendo medio pelo, así que preferimos cambiarlo también. Otra cosa que ya empiezan las visibles, las ruedas. Cambiamos las 4 gomas porque estaban muy desgastadas. Y acá, Y acá se viene lo más importante. No. El anterior, frenos, pastillas de frenos, disco de frenos, cambio de líquido de frenos, que el líquido no lo cambiamos hace un montón y preferimos cambiarlo. Y por último, la suspensión neumática. Lo que hace esto es, cambia la suspensión de las ruedas traseras. En vez de ser una suspensión con 2 elásticos que suben y bajan, lo que hace son 2 bolsas de aire que suman muchísima más estabilidad, la camioneta va mucho más firme, se puede regular la dureza, se puede regular unos milímetros la altura también si necesitamos. eso, incluso la cola desde que la compramos nos había bajado como 15 centímetros y ya las aguas grises se nos chocaban todo el tiempo con todo, así que ahora está muchísimo más alta y mucho más firme que antes. Es una inversión grande. Claro, eso, tirá un número de cuánto salió más o menos. Entre 1.700 y 2.000 euros la instalación solamente de la suspensión neumática. Así que vayan calculando con el resto de lo que nombró Nico. Hasta ahora. Pero porque lleva una homologación, un proyecto, tiene que pasar por la ITV de vuelta, lo tienen que aprobar y tiene que estar certificado en la ficha técnica. Todo eso está incluido en el precio. ¿Querés mostrar un poco adentro cómo es el sistema? Sí. Vamos. Bueno, la parte más importante para la conducción es ver el estado y qué tan infladas están las 2 bolsas de aire que están en la suspensión. Tenemos una por cada lado y esto nos marca en cada uno de los relojes qué presión tiene cada una de esas 2 bolsas de aire. Y podemos liberar presión de alguna de las 2 bolsas apretando el botón y va liberando. Después otro botón importante es esta tecla que tenemos acá al lado y lo que hace es inflar las 2 bolsas al mismo tiempo para que queden parejas. Vamos con el tema de los cambios que hicimos en la vivienda. Lo primero es, desde adentro ya estábamos viendo un poco de humedad y cuando llovía nos aparecía agua adentro y es muy importante revisar el tema de las humedades en los motorhomes porque si se alarga eso es carísimo. Así que sellamos absolutamente todas las claraboyas y ahora, mirá que acá en Galicia llueve y por ahora no entró agua. Después, de acá adentro cambiamos estas 2 claraboyas. Una estaba rota y la otra tenía ya los mosquiteros medio viejos. También agregamos tomas de USB-C acá y en las 2 camas, que es mucho más cómodo. Limpiamos el tanque de aguas limpias, que ya no estaban tan limpias. Nunca lo habíamos hecho. Y ya llevamos 5 años cargando agua en cualquier lado, así que ya tenía tierra y cosas. Lo limpiamos. Cambiamos las baterías de todas las alarmas que tenemos en todas las ventanas. Ya no estaban funcionando, era solo tema de batería, así que ahora estamos más seguros. ¿Revisión del gas? La revisión de gas también es muy importante porque, primero, para no explotar. Estar seguro de que los caños están bien, todo eso. Segundo, es una revisión de papeles. Es obligatoria para estar seguros y ante cualquier circunstancia con el gas, estar cubiertos de que está revisado. Cada 5 años hay que revisarlo, cada 4, depende en el lugar. Así que nosotros aprovechamos y lo revisamos. Y es verdad, otro cambio que hicimos fue cambiar una de las 2 baterías de la vivienda. Tenemos 2, cambiamos una que estaba al 60% y dejamos la otra que estaba al 80%, que estaba más o menos bien. Fueron muchas cosas. Nosotros, a ver, tenemos la posibilidad de hacerlo y preferimos siempre mantenerla y que no nos pase esto estando en, no sé, Macedonia.
estamos listos para salir más o menos. Sí, y otra cosa a mencionar de que cada cambio que le fuimos haciendo lo fuimos pensando en nuestro caso de uso. A ver, nosotros tenemos la autocaravana, es caro mantenerla, sí, pero lo hacemos pensando en que vamos a vivir ahí adentro por un buen tiempo. Tal vez hay cambios y cosas, por ejemplo la suspensión neumática, que si tenés la camioneta para viajar 2 semanas al año, tal vez no te hace falta la pena. Yo creo que con eso estamos listos para salir viaje. Ya estuvimos probando la camioneta un par de semanas, vemos que está todo bien, así que creo que estamos para viajar. ¿Qué te parece? Sí. ¿Arrancamos? ¿Salimos? Chau, Chau, chau. andate. No me dejes. ¿Pero cocinas? Estos autos que estacionan acá donde se vacían las aguas grises. Vení, más para atrás. Más. No embocamos exactamente arriba, pero bueno. Mientras Nico va ahí a cambiar aguas, les quiero mostrar un poco el lugar donde estuvimos un montón de días. Estamos en un embalse con mucho verde, con mucha naturaleza, y hay parrillas, hay mesas. Los fines de semana este lugar se llena y está buenísimo para venir. Es acá en Galicia. Hoy vamos a hacer una ruta de 3 horas más o menos, así que me voy a poner a preparar mate para el viaje. Creo que en otros videos ya habíamos mostrado, pero nosotros abajo de la cocina tenemos este bidón de 15 litros para todo lo que es cocinar fideos o mate o lo que fuera. ¿Listos? ¿Vamos? Algo que quiero mostrar antes de irnos de Galicia son los hórreos. Así como veíamos en Rumanía los pajares en el medio de la ruta, acá se ven mucho esas casitas. Antiguamente se usaban para secar la cosecha, principalmente el maíz, y ahora es más decorativo o algunos están destruidos ya, pero casi todas las casas tienen los hórreos que ahora les voy a mostrar. Ahí se ve uno, no sé si se llegó a filmar. ¿A dónde estamos yendo? Primer punto es Gijón, Asturias. Vamos a meter un tramo de 3 horas para allá. ¿Y qué me estabas diciendo de los kilómetros? Que ahora son 200 kilómetros derechos por esta ruta. Así que no tenemos mucho que mostrar más que... Verde. Se viene una mini encuesta. Preguntas. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de Galicia? El pulpo primero. ¡No comimos pulpo! En Asturias debe haber. En Cantabria y Asturias debe haber pulpo. No sé si como el de Galicia, pero... Después los lugares. Yo creo que los lugares que tiene Galicia cuesta conseguirlos en otros lados. Después, bueno, la familia obviamente. El verde. Escuchar el gallego. A mí me da mucha ternura los viejitos que hablan en gallego. Y el otro seco de todo. El pan a la mañana. Tocando la bocina. Las lluvias no. La playa. El agua es muy fría como en Portugal. Vamos a extrañar Coruña. Bueno, algo que voy a contar de Coruña. Nosotros siempre, nuestra base está en Coruña por la familia de Nico, porque estamos empadronados acá, porque tenemos los médicos acá, por un montón de cosas. Todos los años volvemos. Hace 2 años que no veníamos y nos sorprendió un montón la inseguridad. Antes estacionábamos en el Acuario, en la Torre de Hércules, en un montón de lugares que en Par Fortnite decía me robaron. Y nada, es una paja, porque cambió mucho de 2 años ahora. Pero bueno, es lindo igual y hay que ir porque es muy lindo. La Coruña tiene el paseo marítimo más largo de toda Europa, son 14 kilómetros bordeando el mar. Y la Torre de Hércules es el faro romano más antiguo en funcionamiento de todo el mundo. Estamos en junio y algo muy lindo de esta época es que oscurece casi a las 11 de la noche. A ver, a medida que nos vamos a ir alejando de Galicia, va a empezar a oscurecer más temprano, pero el mapa nos dice que llegamos más o menos 10:30. Voy a mostrar cuando lleguemos, van a ver que va a seguir habiendo un poco de luz. Nos faltan 130 kilómetros más o menos, estamos en la mitad y ya nos queda un cuartito de tanque. Yo siempre trato de llenarlo antes de que baje el cuarto y Sofi encontró una estación de servicio muy barata, 1,385.
100,51. Antes teníamos 555 kilómetros y el consumo fue de 12,6 cada 100. Mientras yo cargaba nafta, Sofi preparó... ¿Qué preparaste? Obra de arte, galletitas con queso, con palta y jamón crudo. Jamón crudo no, jamón serrano, que acá en España si no nos matan. Y se prepara para otra horita más de viaje. Está buenísimo. Teníamos hambre. Ya estamos abandonando Galicia. ¿Y a qué comunidad pasamos? Estamos llegando a Asturias. Son las 10:20 de la noche, todavía no llegamos, pero sigue habiendo luz. Estamos a media hora de llegar. Llegamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Gijón. En un estacionamiento. Vimos que había un montón de motorhomes y por eso nos vinimos acá. Y en Park Fortnite no hay comentarios de robos ni nada, solo comentarios de que hay mucho ruido a la noche por el tren. Por el tren, tenemos la estación de tren al lado y parece que hace mucho ruido. Nosotros siempre dormimos como osos, así que no creo que nos moleste, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Y mañana recorrer un poquito. Día de hoy recorrimos 275 kilómetros. 3 horas, casi 4 de manejo. Seguimos, nos vamos a cocinar y a dormir. Bueno, y ya desde la cama cerramos este video. Espero que les haya gustado, está recién empezando esto. Así que les pedimos que se suscriban para que se enteren de los próximos videos. Prendan la campanita. Le den like, comenten, compartan. Todo que nos sirve un montonazo y nos ayuda en este viaje. Así que nos vemos en el próximo video a ver cómo sigue esta ruta por España. Después vamos a llegar a Francia, Alemania y después Dinamarca. Alemania no, Bélgica. No sé. O Bélgica. Bueno, por ahí. Por ahí. Veremos qué pasa. Chau, chau. Chau, chau. Acá en Asturias la sidra es lo más importante. Yendo a ver una estructura que se llama Elogio del Horizonte. Asturias no es solo el lugar de la sidra, sino también cómo la sirven. Vamos a juntar con los chicos de Mateando por ahí a visitar a la que me cuidaba a mí de chica.